Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Federación Argentina de Cardiología la oportunidad de participar en estas jornadas de líderes. Soy miembro de la Sociedad de Cardiología de Corrientes y por razones personales no puedo estar en el sitio de manera presencial, por lo que decidimos que esta charla estuviera grabada para poder participar activamente de la jornada. Se me pidió hablar de gestión en salud, apuntando principalmente a lo que son instituciones de salud privada, pero esta charla va a abarcar algunas cositas más para poder ponernos en tema en la cuestión. Como conflictos de intereses, simplemente comentarles que me desempeño como director de una institución de salud del interior del país, de tipo monovalente. Participo en estudios de investigación médica de la industria farmacéutica y tengo una actividad docente universitaria colateral. En esta gráfica, y antes de adentrarnos en el tema específico que nos reúne en esta charla, podemos ver este gráfico que representa la estructura del sistema de salud en la Argentina proveniente del Ministerio de Salud de la Nación. En la parte superior vemos la cobertura pública, que está dirigida al total de la población de la República Argentina, independientemente de su condición social o donde habite. La cobertura pública se ha dividido en tres subsectores que son nacional, provincial y municipal, donde el más importante es el provincial, ya que la nación delegó en las provincias la cobertura o la atención de los sistemas públicos, quedando a nivel nacional muy pocos hospitales que están principalmente en Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, y de estos permanecieron en el sistema nacional dado a que son centros de derivación, muchos de ellos del país, para el tratamiento de determinadas patologías de muy alta complejidad. El sistema municipal está más bien dirigido hacia lo que es atención primaria de la salud en muchas de las provincias, y en la ciudad de Buenos Aires mantiene algunos de los hospitales de mayor renombre a nivel nacional. En segundo escalón está la cobertura por seguridad social, donde vemos que a la parte izquierda tenemos las obras sociales nacionales, las provinciales, las nacionales son 288 y cubren a 14 millones de personas, las provinciales, que son 24, una por provincia prácticamente, cubriendo un total de algo más de 7 millones de personas, y el PAMI con el sistema de atención a los jubilados. Después quedan regímenes especiales de cobertura de atención de la salud, como los universitarios, las obras sociales de las Fuerzas Armadas, CIOFA, la obra social de la Policía Federal, la del Poder Judicial, la del Senado de la Nación, la de la Cámara de Diputados, etcétera, que tienen un porcentaje bastante menor de población que cubrir. Y en tercer punto está la cobertura voluntaria, que sería el sistema privado de salud, que está compuesto por los sistemas de medicina prepaga, conocidos por todos, no vamos a dar nombres en particular de ninguno, y hay un grupo especial de personas que, perteneciendo al sistema de la seguridad social porque trabajan en empresas que aportan al sistema solidario, sus aportes son derivados hacia sistemas de medicina prepaga para tener la cobertura sanitaria. Esto fue lo que recientemente se modificó a nivel nacional, evitando lo que el gobierno nacional dijo como para evitar la triangulación, y se quitó, van ahora directamente desde el afiliado hacia los sistemas de medicina prepaga para tener efectivamente la cobertura sanitaria. Y después hay coberturas específicas como las de las ART o los seguros de accidentes de tránsito, que cubren a determinados y pequeños grupos de población. Hay un punto muy particular abajo a la derecha, que es el plan de cobertura parcial, que han tenido mucho auge últimamente, que son las compañías de seguros que brindan
un sistema similar al de medicina prepaga, no siendo exactamente igual, pero que dan cobertura de salud para determinados niveles. Muchas veces no llegan a cubrir alta complejidad, cubriendo la parte de atención básica o internación general, de baja complejidad. A modo de repaso, el sistema estatal tiene una cobertura universal, se financia a través de nuestros impuestos, es el de mayor tamaño, pero sin embargo no es el de mayor complejidad. Muchas veces es el más criticado porque al tener una base de cobertura tan amplia de población está muy expuesto y los recursos son muy escasos y tienen problemas de gestión que son por todos ya conocidos cuáles son los problemas que la gente se queja del sistema público de atención. El sistema de la seguridad social depende de la masa laboral en blanco de población, crea nichos en función de los intereses de los propios sindicatos, que son los principales gestores de estos sistemas de atención. Es llamado sistema solidario porque está basado en que el que más gana más aporta y de esa manera le da cobertura al que menos gana y menos aporta. Es un sistema deficitario económicamente porque obviamente cuando estos sistemas tienen pacientes de alta complejidad, de patologías infrecuentes pero de altísimo costo, toman agua y entonces tienen problemas. Pero en general el sistema funciona, tiene muchos problemas de gestión, uno de los cuales es que el propio sistema define qué es lo que va a atender. Ustedes van a ver que un sindicato cualquiera construye un sanatorio y dispone, bueno, hacemos este tipo de atención hasta este nivel y no tiene ninguna coordinación o articulación con un sistema de salud vigente en la Argentina y eso genera muchos problemas. El sistema privado, en su mayoría, es un sistema de aportes voluntarios, no es un sistema solidario, ya que depende del pago y si no se paga no hay atención. El financiamiento del sistema se obtiene a partir del pago de las prestaciones brindadas y cubre los 3 niveles de atención básica, el nivel de internación y el de alta complejidad. Obviamente hay muchos problemas económicos que repercuten en la gestión y tiene cierta supervisión de la autoridad sanitaria en cuanto al marco regulatorio y hemos escuchado muchos conflictos en cuanto al nivel de aumento de las cuotas de los sistemas de medicina prepaga que generan mucho ruido social, sobre todo porque a pesar de que no es la mayoría de la población de la Argentina, la que está cubierta por este sistema, en general es una población que tiene mucha preparación y se queja mucho. Si tuviéramos que resumir o sintetizar cuáles son los problemas de gestión o los puntos que hay que discutir en cuanto a la gestión del sistema privado, que es a lo que está dirigido la charla principalmente, este gráfico representa claramente el prisma que se genera a partir de la gestión de una institución de salud privada. En primer lugar, los desafíos financieros fundamentales. Hay que tener recursos para poder gestionar bien. En segundo lugar, la calidad de la atención prestada, satisfacer al cliente y satisfacer las demandas de salud de la población cubierta. El marco regulatorio de las políticas, que lamentablemente en nuestro país cambia muchísimo y muchas veces el marco regulatorio no es claro y mucho menos aún justo y eso genera muchos problemas de cobertura. La gestión de los recursos humanos, porque tengamos en cuenta que al ser la medicina una profesión liberal, es decir, el profesional médico se desempeña como un ente individual, eso también genera problemas en cuanto a la gestión de instituciones donde se van a desempeñar estos profesionales de la salud. El punto siguiente es la innovación tecnológica, porque obviamente al ser un sistema competitivo, la innovación tecnológica es un aspecto fundamental para cubrir la atención de la población y en este sentido la innovación tecnológica, su incorporación va a estar condicionada tanto por los desafíos financieros que tenga la institución como por la política de
crecimiento que ésta tenga definida. Y finalmente el contexto socioeconómico, que bueno, sobra decir las situaciones que vive y ha vivido el país, que condicionan una crisis permanente de todo el sistema sanitario. Tocando el primero de los puntos, que es el desafío financiero que tiene una institución, no hay duda que los insumos son un punto fundamental, y en esto tomemos como ejemplo lo que son prótesis, válvulas, insumos médicos, descartables y demás, que en general siguen al IPC, al índice de precios al consumidor, o están por arriba de ellos, ya que son en su mayoría productos importados, y los importadores se cubren tomando en general como referencia un dólar muy superior al dólar del mercado, al mercado paralelo. Estamos hablando del dólar blue, conocido vulgarmente, y los importadores se cubren de esa manera, lo cual genera que muchas veces los insumos suben mucho más que el IPC, y eso genera una distorsión de todo el sistema que no lo puede sostener. Obviamente estamos atados las instituciones de salud a los vaivenes macroeconómicos del país, y ahora estamos viviendo lo que podría considerarse un periodo de estabilidad, donde si bien tenemos una inflación que sigue siendo alta para el mundo actual, para los argentinos no es tan alta, y esto nos permite tomar un poco de oxígeno y reacomodar las finanzas institucionales al tener un marco que nos permita una previsibilidad superior a los 3 meses y no inferior como veníamos manejando hasta hace unos años atrás. Ahora, esta distorsión, todos estos problemas económicos que tienen las instituciones generan un problema que parece que la prioridad dentro de la gestión institucional es lo económico, donde lo económico, si bien es un aspecto importante a cubrir y hay que estar cuestionándose permanentemente cómo ajustar costos, no es lo principal. El segundo aspecto es el tema de la calidad de la atención. Y uno escucha, hablando con colegas que trabajan en la dirección de distintas instituciones de salud, que se preocupan por la calidad de la atención que brindan, pero sin embargo el argumento que esgrimen para no meterse profundamente en este tema es que los costos o los ingresos no les permiten trabajar en esto. Esto puede ser una verdad media, pero sin embargo, como profesionales de la salud, no debemos olvidarnos que se puede trabajar en calidad en cualquier escenario que nos desempeñemos. Y eso simplemente va a estar condicionado por la decisión de hacerlo. ¿Cómo trabajar en calidad en una institución privada de salud? En primer lugar, tomar alguno de los manuales de calidad de la atención o sanitaria, como por ejemplo el manual de ITAES, el Instituto Técnico de Acreditación de Establecimientos Sanitarios, que obviamente, como su nombre lo indica, se dedica a acreditar instituciones de salud que trabajan de acuerdo a estándares. Este proceso se conoce como proceso de acreditación y tiene manuales. Esos manuales nos pueden servir de guía para comenzar a trabajar en calidad de atención. Y uno puede de esos manuales seleccionar la parte más elemental o básica para comenzar a trabajar. Y así, de esa manera, establecer una política, una línea de crecimiento en calidad que nos permita trabajar. No olvidar que si tomamos el manual de ITAES, por ejemplo, para trabajar en calidad de la atención médica, y comenzamos a delinear una política institucional, comenzando de lo más elemental y lo que los recursos que contemos nos permitan trabajar, lo más importante es comprometer a todo el personal, es decir, no solamente el médico debe estar comprometido con el proceso de la calidad, sino los enfermeros, los administrativos, los auxiliares de limpieza, el personal de mantenimiento, es decir, todo el personal que trabaja en el centro asistencial debe estar capacitado para trabajar en calidad. Hay que motivarlos, hay que brindar sentido de pertenencia, y en cada una de las áreas establecer pequeños programas que sean fácilmente alcanzables para que la gente no se frustre y que nosotros podamos lograr un avance
paulatino, progresivo y que mejore la calidad de la atención. Obviamente que el programa que establezcamos tiene que tener una retroalimentación que se puede lograr a través de encuestas de pacientes que nos permitan revisar periódicamente lo que hacemos. Es decir, lo que quiero transmitir es que es cierto, tenemos muchos problemas económicos en nuestro país, pero eso no nos debe hacer perder el norte o la visión que lo que estamos trabajando es por nuestros pacientes y eso amerita que nosotros trabajemos en calidad, en el grado y el nivel que podamos o nos permita nuestra. Muchas veces el primer punto a trabajar es definir la misión. Y esta misión institucional, es decir, qué hacemos, qué productos y servicios brindamos, para quiénes lo hacemos y cómo lo hacemos, son ejes fundamentales que todo el personal institucional, desde el personal de limpieza hasta el cirujano más encumbrado, debe tener en claro para poder trabajar en calidad. Y uno de los aspectos más desafiantes de estos temas es el de definir la gestión. Los médicos en general no estamos preparados, no hemos tenido formación de grado relacionada a la gestión sanitaria y eso nos condiciona y nos genera muchos problemas, ya que es clásico el relato en el cual un médico recién salido de la residencia con una formación muy profesional y actualizada es el mejor cirujano o el mejor hemodinamista o el mejor gastroenterólogo de la institución y se desempeña impecablemente bien. Tan bien lo hace este médico que con el devenir de los años se lo propone muchas veces como jefe de servicio, cuando en realidad él está preparado para hacer estudios, procedimientos o tratamientos y no para gestionar. Entonces de golpe se encuentra con que está a cargo de un servicio y tiene que gestionar no solamente pacientes como lo venía haciendo hasta ahora, sino a otros profesionales que participan del equipo de salud, enfermeros, encargarse de los insumos, asesorar sobre las sobre las compras y en fin, una serie de funciones para los cuales en general los médicos en nuestra formación no hemos tenido preparación. Y sin embargo este médico lo hace más o menos bien. El problema es que esto lo lleva a que con el tiempo lo propongan como director de la institución, ya que es tan bueno como jefe de servicio, seguramente lo será como director de la institución. Y así asciende a la dirección. Y acá se encuentra en un mundo completamente nuevo donde tiene que interactuar con las obras sociales, tiene que interactuar con proveedores, tiene que definir políticas sanitarias, tiene que definir prioridades y muchas veces no lo hace bien porque no ha tenido preparación para este campo. Entonces tenemos el hecho de que a lo largo del tiempo perdimos un gran profesional porque lo sacamos del campo asistencial y ganamos un mal director porque no puede desempeñarse como director porque no está preparado para esa tarea. Y este gráfico, esta caricatura representa claramente que muchas veces las ideas más simples que parecen ser buenas, muchas veces no nos ayudan. Y como se lo decía en el relato, para gestionar hay que saber dónde ir. Y creo que muy gráfica es la novela de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, donde Alicia le pregunta al gato, ¿qué puerta debo abrir, maestro? Y el gato responde, eso depende de dónde quieras ir. No lo sé, dice Alicia. Entonces todas dan igual. Y en este sentido quiero dejarles como mensaje un poco, no sé si revolucionario, por lo menos para que lo piensen, en el sistema de organigramas que tenemos en las instituciones de salud, sean estas privadas, estatales, las que ustedes quieran tomar. Pero cualquier institución de salud está armada de la manera que vemos en el gráfico, donde hay una dirección en la parte superior y después tienen servicios de consultorio, de ecografía, servicio de cirugía, servicio de internación, cada uno con su jefe, su personal, sus enfermeros, sus auxiliares y todo lo demás.
Sin embargo, la realidad no pasa por ese organigrama, porque en realidad los pacientes no transcurren verticalmente como es el organigrama, sino que pasan horizontalmente por toda la institución. Es decir, por ejemplo, un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico va primero por consultorio externo, posteriormente por el servicio de ecografía, finalmente termina intervenido en el servicio de cirugía y deviene su posoperatorio en el servicio de internación. Como ven ustedes, pasa transversalmente por todos estos servicios, sin embargo, las instituciones de salud no están pensadas o preparadas para funcionar en esta horizontalidad. Y esto es lo que en los últimos años, en los últimos 20 años, se ha tratado de cambiar de la gestión de las instituciones de salud, hablando de gestión por procesos. Un proceso sería, por ejemplo, en el caso que hemos citado, un paciente de cirugía pasa en el proceso quirúrgico, donde tiene el prequirúrgico, la preparación, la cirugía, el postquirúrgico y el alta. Y ese proceso debiera ser gestionado integralmente, es decir, ¿por qué integralmente? Porque los resultados de la etapa previa condicionan los resultados o condicionan los objetivos que se van a tener en la etapa posterior. Es decir, si en consultorio externo, por ejemplo, a ese paciente prequirúrgico se le pidió mal el laboratorio o se hizo de manera incompleta, posteriormente cuando llegue a cirugía va a estar mal preparado. Y no es un problema del servicio de cirugía, porque puede decirme el servicio de cirugía, pero en consultorio no le pidieron bien las cosas que tenían que pedirle. Y esa articulación es lo que conocemos como gestión de procesos que hacen al devenir horizontal de los pacientes en las instituciones de salud. Un poco para refrescar lo que venimos hablando hasta ahora, hemos tocado el tema de desafíos financieros, calidad de atención, y vamos a saltar un poco el tema de políticas regulatorias porque es un problema bastante complejo y daría para una charla en particular, pero es interesante que antes de sentarse a pensar una institución de salud o a gestionar o a intervenir sobre una institución de salud, veamos claramente la política regulatoria. Y en esto es muy importante toda la documentación que ha generado el Ministerio de Salud Pública de la Nación en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, donde prácticamente todas las prestaciones están relatadas y enumeradas, y son documentos muy interesantes que se los recomiendo leer en el campo que le corresponde a cada una de las actividades. Y nos vamos a detener un poquito en el tema de los desafíos que plantea el manejo de los recursos humanos en instituciones de salud. Es todo un tema, es todo un problema, y a quien está a cargo de gestionar una institución de salud se encuentra habitualmente con que tiene muchos problemas para captar profesionales, y en esto uno escucha que hay muchos médicos, sin embargo la mano de obra médica escasea. No existe la cantidad de profesionales necesarios para cubrir todos los puestos que tenemos que cubrir. Tengan en cuenta que se estima que en la Argentina alrededor de 30 a 35.000 estudiantes ingresan a las distintas universidades en las carreras de medicina en particular, y ese ingreso después se traduce en el cursado en prácticamente el 27% de ese 35.000. Ustedes saben que las facultades de medicina han implementado un proceso en el cual, como hay ingreso libre, se anotan, hacen una especie de introducción y a partir de allí se filtra la cantidad de alumnos que ingresan a cursar propiamente la carrera de medicina propiamente dicha. Y al final del camino se terminan graduando aproximadamente en el país unos 4.000 médicos por año. Se estima que solamente el 15% de los ingresantes iniciales a las carreras de medicina terminan graduados como médicos.
a lo que habla de un desgranamiento muy importante y muchas veces una mala administración de recursos, ya que se termina gastando gran cantidad de recursos en personas que después no van a terminar la carrera. Esto coloca a las instituciones de salud en un desafío que no solamente se enfoca en la captación de talento, sino en cómo hacer para retener a los profesionales más capaces en los puestos de trabajo, ya que muchas veces la competencia por ese recurso humano es bastante agresiva. Y nos quedan dos tópicos que vamos a tocar sucintamente en honor al tiempo. Una es la innovación tecnológica, otro verdadero problema para las instituciones de salud privada, ya que los equipos médicos, todos importados o en su mayoría importados, los más importantes, y se pagan obviamente a valores internacionales, mientras que las prestaciones que damos en el país son pagadas a valores nacionales, en general establecidos por la autoridad regulatoria y con un valor que termina siendo una negociación entre la prepaga y la institución de salud, la cual genera muchos problemas. Pero en realidad, si tomamos como ejemplo la innovación tecnológica, las instituciones de salud privada en su mayoría están en la punta de la innovación tecnológica, a diferencia del sistema de salud estatal o público, que tiene muchos problemas para incorporar tecnología y para sostener la tecnología que incorpora. Finalmente, vamos a dedicarle unos minutos al contexto socioeconómico que, como sabemos, condiciona todo lo anterior, y no necesito explayarme demasiado en esto. Todos sabemos lo que ha pasado en el país en los últimos años, todos los problemas que hemos tenido y en los cuales parece haber una luz de esperanza en corregir todos estos problemas, pero sin duda esto va a llevar mucho tiempo, requiere madurez social, requiere que la sociedad no solo madure, sino que crezca y reconozca cuáles son las realidades y a dónde hay que poner los recursos, lo cual es muchas veces un problema. Hemos repasado de manera muy rápida y a vuelo de pájaro todos los problemas que abordan las personas que están a cargo de la dirección de las instituciones de salud. Podríamos prácticamente dar una clase de 2 horas de cada uno de los tópicos, pero tratamos de resumirlo de la manera más rápida, clara y que se comprenda lo que se quiere transmitir. Yo les agradezco el tiempo dispensado, les pido disculpas por no haber podido estar presencialmente en la jornada y les dejo mi dirección de mail por si alguno quiere hacer una consulta. Muchas gracias y que tengan una buena jornada.